¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, nuestra edición de cada mañana. Gracias por acompañarnos en vivo, 8:02. Estamos comenzando nuestra revisión de noticias con lo más importante del día. Les vamos a contar de temas en materia económica, política también, algo de mercado. Revisamos nuestros titulares para comenzar nuestra edición de hoy. Y vamos a partir con la controversia que se ha generado a propósito de la gira que desarrolla la ministra del Trabajo, Janet Jara, que está en el norte del país. Ya lo había hecho antes en otras zonas a nivel nacional para promocionar, para conversar sobre la reforma de pensiones. Son encuentros de carácter ciudadano, dicen desde el Ministerio del Trabajo, pero ha generado críticas desde sectores opositores. Y todo esto en un momento muy clave para la reforma, porque pronto, en el mes de septiembre, así se ha adelantado desde el gobierno, se van a ingresar las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones que está empujando el Ejecutivo, que ya entra en su tierra derecha para tratar de sacarlo de la Cámara de Diputados con un acuerdo algo más amplio. Les vamos a contar sobre los comentarios políticos que hubo a propósito del inicio de esta gira por parte de la ministra del Trabajo. También en materia política hablaremos sobre lo que planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a puertas de la discusión del presupuesto para el año 2024. Viene una tarea difícil en el Congreso para que el gobierno presente su propuesta en esta materia. ¿Cuánto va a crecer el gasto público para el próximo año? Es parte de lo que ha adelantado el ministro Mario Marcel ayer en una conversación con medios. Y en ese sentido vienen discusiones importantes respecto a cómo gastar y en qué áreas en particular poner el foco, donde habrá un aumento mayor. Temas que ya empiezan a delinear los parlamentarios. Les contamos más en minutos. El mercado laboral sigue mostrando algunas señales de problemas a nivel nacional, sobre todo en un contexto de desajuste de la economía, de desaceleración económica. Bueno, vienen señales ahora desde el punto de vista administrativo, porque los despidos, más bien por necesidades de la empresa, subieron cerca de 16% en el mes de agosto en comparación con el mismo mes, pero del año pasado. Esta es una señal, entre otras, que están viendo desde el mercado respecto a cómo las ofertas de trabajo y el dinamismo del mercado laboral está en un momento bien complejo. Ya ha habido otras señales desde el punto de vista de la tasa de ocupación, pero si vemos en detalle otros indicadores, se ve un deterioro bien complicado. Ya les contamos más también en unos minutos. Y a nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos era foco de atención el día de ayer. ¿Qué es lo que iba a hacer el Banco Central norteamericano? Era lo que se preguntaban muchos. Finalmente, la Fed decidió mantener la tasa de interés tal como lo había hecho ya en los meses previos, pero no cierra la puerta a la posibilidad de una nueva alza de tasa en los próximos meses. ¿Cuándo vendrá ese aumento de tasa? Es lo que muchos se están preguntando. ¿Qué efectos puede tener esto desde el punto de vista de la marcha de la primera economía a nivel mundial? ¿Cómo puede afectar también al precio del dólar a nivel internacional, incluyendo acá Chile? Es lo que vamos a conversar en la entrevista de hoy acá en Agenda Económica. Y nos vamos a ver los mercados, cómo han operado en el día de ayer precisamente, es lo que vamos a revisar a continuación, con el inicio también de las transacciones hoy día, tomando en cuenta las noticias que llegaban desde la Reserva Federal, desde Estados Unidos. No era el único factor, por supuesto, pero sí uno de los más importantes para los mercados. Y a esta hora la lectura, al menos en los mercados en Europa, es negativa. El Eurostoxx cae 1,46%, Londres lo hace en 0,7% y más temprano el Nikkei. En Japón cerró con una caída de 1,37% a nivel asiático, mientras que Hong Kong también cayó, lo hizo en 1,29% cuando ya han cerrado las transacciones. En Estados Unidos hubo cierre negativo también, fuerte caída del tecnológico Nasdaq 1,4%, mientras que Standard & Poor's cayó 0,94%. ¿Qué pasó en la bolsa local? Revisemos algunos números para partir el día acá en Chile. El IPSA tuvo un retroceso ayer de 1,16%, llegó a los 5.932 puntos, fuerte caída nuevamente para la bolsa local. El dólar bajó en 6 pesos, llegó a los 882, mientras que la UF hoy día se cotiza en 36.186 pesos.
Bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre temas políticos en relación a esta reforma de pensiones que el gobierno va a generar cambios a partir de las próximas semanas con el ingreso de indicaciones al proyecto que está en trámite en el Congreso, y recordemos que lo dividirá en 2 etapas. Eso es lo que ha adelantado la propia ministra Janet Jara, quien ayer comenzó una gira por el norte del país para tratar de socializar esta reforma de pensiones a puertas de estos momentos decisivos para su trámite en el Congreso. Hubo reacciones también a nivel parlamentario con críticas a esta gira. Valentina Nieto nos cuenta. Hace un mes se lo hizo en compañía del ministro Marcel y ahora emprendió rumbo en solitario. Atrás se quedaron las fiestas patrias para la titular del Trabajo, Janet Jara, quien inició este miércoles la última gira del gobierno por la reforma de pensiones. Después de 10 meses de tramitación se van a iniciar las votaciones en particular del proyecto de ley. Por eso hemos decidido retomar la gira que hemos realizado ya hacia el sur del país, informando los principales beneficios que trae aparejada la reforma, así como también la reorganización de la industria de las pensiones. Despliegue que contempla 5 regiones de cara a la cuenta regresiva para la tramitación de la reforma. Una gira que desde Renovación Nacional no vieron con buenos ojos, acusando al gobierno de promover un proyecto que aún no ha sido aprobado. Los proyectos se aprueban y luego de eso se dan a conocer a la comunidad, pero este está en pleno trámite. La ministra del Trabajo, en vez de recorrer el país dando a conocer un mal proyecto, debiera estar preocupada de los 800.000 cesantes chilenos, de los 2,5 millones de trabajadores que trabajan en la informalidad. Con esta gira lo que se pretende es ir a buscar un apoyo ciudadano que hoy día no se tiene. Hay que tener mucho cuidado cuando uno agita el avispero, porque a veces las avispas se pueden ir contra ti. Y es que ya en agosto pasado RN solicitó a la Contraloría investigar la gira que realizaron los ministros Marcel y Jara por el sur del país, acusando una eventual falta de probidad por parte del gobierno. Me parece una hipocresía insólita que quienes han gastado recursos en publicidad por todas las vías posibles, en los medios de comunicación masiva, en las plataformas de las redes sociales, hoy día pongan el grito en el cielo porque el gobierno cumple con su deber, que es informar sobre lo que se está tramitando en materia previsional. Materia previsional que entra en su recta final y en donde el Ejecutivo ya fijó una estrategia: separar la tramitación de la reforma en 2 etapas. La primera comenzaría a fines de este mes, con el ingreso de un primer proyecto que contempla el grueso de la iniciativa, la discusión del seguro social, la división de la industria y la pensión garantizada universal. Fragmentación que generó molestia, ya que desde la oposición acusan al gobierno de atar la discusión de la PGU al debate del 6% de cotización adicional. Yo hago un llamado a la ministra para que terminemos con los juegos comunicacionales y vayamos al fondo. Si usted no separa los proyectos como realmente corresponde, lo que va a ocurrir es que va a tener un triunfo en la Comisión de Trabajo, donde tiene mayoría, pero en la sala su proyecto no va a pasar. Acá no se puede únicamente aumentar la PGU, porque eso también tiene otro impacto en, por ejemplo, las cotizaciones. En definitiva, acá lo que se busca también es premiar a aquella persona que tiene más años de cotización, y eso se logra con un seguro social. El problema es que la derecha quiere mantener el mismo sistema, pero que el Estado les solucione los problemas de administración e inversión a las AFPs. Proponer subir la PGU, pero sin tocar a quienes llevan 40 años entregando bajas pensiones, es algo inaceptable. Y es que pese a que Chile Vamos había pedido la división del proyecto, la propuesta no convence al sector. Advierten que no estarían los votos para aprobar la iniciativa en la sala, al menos la primera parte. En la discusión del segundo proyecto, en tanto, estaría considerado debatir las mejoras a la cobranza previsional y el pilar de ahorro voluntario. A la ministra lo que tiene que hacer hoy día es enfocarse en lo que la mayoría y la inmensa mayoría de los chilenos quiere, que es que el 6% vaya a su bolsillo y la PGU aumente ahora. Nosotros seguimos insistiendo que lo que logra un buen equilibrio entre solidaridad y cuentas individuales es que sea 3% a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y 3% cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Reforma de pensiones que comienza su cuenta regresiva con una gira que se mantendrá hasta el viernes con la ministra Jara en el norte del país y el subsecretario de Previsión Social en la región de Valparaíso. Bueno, mientras tanto, el gobierno se prepara para otra discusión muy importante en el Congreso, el debate sobre el presupuesto para el año 2024. Como es tradición, en esta época del año ya comienza a tomar forma esta discusión antes de que el gobierno ingrese el proyecto efectivamente
para su debate legislativo. Y ayer el ministro Mario Marcel, en conversación con Radio Pauta, dio algunas señales respecto a cómo viene este proyecto desde el punto de vista del gobierno y del aumento del gasto, confirmando que habrá un crecimiento del presupuesto que será mayor en comparación a lo que hubo para este año 2023. Esto fue lo que dijo en particular el ministro Mario Marcel. El presupuesto como gasto va a crecer más de lo que habrá crecido en 2023. Este año el gasto fue menor a 1%, decía. Todavía estamos en un proceso de consolidación de las finanzas públicas después del gran ajuste que hubo el año pasado. Ahora tendremos un crecimiento algo mayor, dijo, sin especificar cuánto, pero dentro de lo que nos permite el crecimiento de los ingresos estructurales. Eso es bien relevante, el último punto, porque el ministro también advertía que si se quería aumentar el gasto público en niveles mayores, en definitiva, para destinarlo a seguridad, a educación o a gasto social, era necesario generar un crecimiento de los ingresos estructurales, es decir, aquellos ingresos que están calculados con una tendencia de largo plazo y que no dependen de, por ejemplo, la fluctuación extraordinaria que puede tener el precio del litio o del precio del cobre u otros aspectos que son más bien circunstanciales. Y para eso, dice el ministro Marcel, es necesario aumentar el gasto, el ingreso estructural por la vía de una reforma tributaria. Ahí hace el link el ministro Marcel en esta conversación en Radio Pauta, donde planteaba que era necesario avanzar entonces en torno a este tema, a la del pacto fiscal. Y son dos discusiones que están en paralelo. Sabemos que el gobierno en las próximas semanas ya podría dar los primeros pasos en torno a este pacto fiscal que está tratando de consolidar junto a la oposición. Mientras tanto, desde los sectores opositores insisten en que es necesario hacer ajustes importantes, sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia del gasto y también de la asignación de recursos a las fundaciones a partir del caso Convenios que estalló hace algunas semanas en nuestro país. Bien, vamos a otro tema. Vamos a hablar de los pasos que está dando el presidente Gabriel Boric. Está en Estados Unidos, participó ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas y más temprano, ayer a primera hora, en esta jornada que tuvo en Nueva York, participó también de la Cumbre de Acción Climática. En ese espacio donde Chile ha tenido un rol bien importante tratando de empujar algunos acuerdos, bueno, el presidente tuvo palabras directamente hacia las grandes empresas multinacionales. En ese sentido, el mandatario chileno aseguraba que era necesario que estas compañías también asumieran un rol activo en los compromisos que están tratando de impulsar los países. Escuchemos qué fue lo que dijo, cuál fue el emplazamiento del presidente Gabriel Boric. Pero el problema es que hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates, ni a las reglas democráticas, ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos. Y que tiene que ver con algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos, y por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional expresada por los liderazgos aquí presentes y por los activistas aquí presentes, la verdad no vamos a llegar a la meta. 8:15. Vamos a ir a otro tema. En el mercado laboral hay varias formas de medir cómo va evolucionando la generación de puestos de trabajo. Hoy día conocíamos detalles de un indicador en particular que enciende alarmas nuevamente respecto a la creación de nuevos empleos y tiene que ver con el indicador que mide los despidos por necesidad de la empresa. Este indicador volvió a subir en el mes de agosto. Lo hizo más de 16% en comparación al número de personas que habían sido despedidas, argumentando esta causal, la de necesidad de la empresa, en comparación con agosto del año pasado. En el 2022, al octavo mes del año, eran más de 37.500 personas que habían sido despedidas bajo este artículo, el 161, mientras que en agosto de este año fueron 41.845 personas. Y ahí está la diferencia de cerca de 16%. Un indicador que, como decíamos, puede ser considerado como una señal de alerta respecto a lo que está ocurriendo en el mercado laboral, entendiendo que es una de las
de las causales para un término de contrato. De todas maneras, si consideramos el total de despidos, no solo el de necesidades de la empresa, sino el total de despidos, el número a la fecha, a agosto, es de 192.591 personas, algo menor a lo que habíamos visto el año pasado cuando eran más de 196.000 personas. De todas maneras, esta es una señal de alerta respecto a lo que puede estar ocurriendo con el mercado laboral, a la destrucción de puestos de trabajo mayor, y en ese sentido entonces el ajuste de la economía podría estar golpeando más fuerte de lo que pensamos al mercado laboral, sobre todo si es que lo sumamos a otras señales. Y los invito a que revisemos una publicación que hizo ayer a través de las redes sociales el economista Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, quien planteaba lo siguiente, que hay una nueva caída consecutiva en los cotizantes del seguro de cesantía. ¿Quiénes cotizan para ese seguro? Bueno, las personas que están empleadas de manera formal. Esta es la tercera peor caída, dice Zelaibe, después del 18 de octubre y del COVID, con 230.000 cotizantes menos desde enero a mayo. Miremos en la gráfica, ahí queda bien claro cómo ha sido esta evolución. Esas barritas rojas van mostrando cuántos cotizantes hay en cada uno de los meses para cada una de esas barras. Pues bien, ahí encerrado en un círculo o en un óvalo verde aparecen las caídas que se han registrado en los 2023, entre enero y mayo, con una caída de 230.000 cotizantes. La segunda peor, como decía Zelaibe, desde el COVID-19, las curvas más pronunciadas de esas barras rojas, y desde el 18 de octubre. Interesante dato también para entender qué es lo que está pasando con el mundo del trabajo en nuestro país, sobre todo cuando hay sectores como el de la construcción, donde ya se han desvinculado a más de 360.000 personas en lo que va del año. 8:18, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más de Agenda Económica. Ya estamos de regreso aquí en Agenda Económica, 8:22, para conversar sobre la decisión que adoptó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene la tasa de interés de referencia para la primera economía mundial en niveles estables, sin cambios, en un rango de 5,25 a 5,5%. Lo interesante es el mensaje, en todo caso, que entregaba Jerome Powell y la interpretación también que hacen en el mercado respecto a esta decisión. Conversamos de este tema con el economista de Consult, Arturo Claro, a esta hora. Gracias por el contacto, Arturo. Hola, Sebastián, un gusto. Arturo, bueno, ayer Jerome Powell dio varios mensajes, ya podremos ir profundizando en ellos, pero partamos por lo más relevante. ¿Por qué la Fed decide mantener la tasa de interés de referencia? Bueno, la Fed ya había anunciado en sus mensajes anteriores, y era lo que esperaba el mercado, mantener la tasa al 5,5, como tú bien decías. Entonces, en línea con eso, una inflación que ya está yendo a la baja, y como ya había dicho que iba a ser dependiente de los datos, decidió no sorprender al mercado, y en línea con lo que esperaban los analistas, en línea con lo que esperaba el mercado, decidió mantener la tasa. Donde sí hubo sorpresas fue en las proyecciones que realizó. La Fed, cada reunión por medio, además de decidir si mueve o no la tasa, realiza también proyecciones. Y ahí hubieron sorpresas tanto positivas como negativas. La positiva, yo destacaría, por ejemplo, que Estados Unidos, la Fed proyecta ahora un mayor crecimiento. Eso proyectar un crecimiento de 1,1% del próximo año a un 1,5%. Y para este año proyectar uno de 1 a uno de 2, 2,1, más del doble. Eso es muy importante. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, que crezca más es un mayor impulso externo, mejor para nuestras exportaciones, más ingresos para Chile y, en definitiva, más empleo para Chile. Es una buena noticia. También otra buena noticia es que confirmó que va a empezar con el proceso de baja de tasa en 2024. O sea, eso implica que va a haber una normalización de la economía mundial ya a finales de 2024, pero la mala noticia es que va a ser a costa de mayores tasas. Como tú bien decías, no subió la tasa, pero sí anunció que va a subir una vez más la tasa, ya lo había dicho en sus previsiones pasadas, ahora lo volvió a confirmar, y también afirmó que van a haber tasas más altas en 2024, en 2025, incluso 2026. O sea, ¿eso qué implica? Eso te iba a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Por qué es una mala noticia, Arturo? Principalmente por dos razones. ¿Por qué? Porque, bueno, tarda más el proceso de normalización, y mientras antes se normalice la economía estadounidense, mejor para todo el mundo, ¿verdad? Pero también porque las tasas más altas durante más tiempo implica que las tasas largas, ¿qué quiere decir esto? Que son créditos de más largo plazo, de 10, 20 años, aumentan. Y cuando eso pasa a nivel mundial, lo que pasa en Chile es que también aumentan. Las tasas largas correlacionan mucho en Chile, se mueven muy parecido a las de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que es probable que los créditos hipotecarios
que son préstamos de más largo plazo, ¿verdad? 10, 20 años, empiezan a aumentar. A diferencia de las otras tasas más de corto plazo que estamos viendo, como las de consumo, para un crédito automotriz, por ejemplo, o las tasas que les dan a las empresas, que ya están bajando por la baja de la TPM en Chile, es probable que tasas de más largo plazo, como las de crédito hipotecario, o se mantengan altas o no bajen. Eso por ese lado, y también por el lado del dólar, ¿verdad? También. Lo que se ha discutido todo este tiempo, sí. Tasas más altas en Estados Unidos implican un dólar más fuerte a nivel global, entonces esto le agrega nuevas presiones a nuestro dólar, al peso, ¿verdad? Que se ha visto depreciado en el último mes. Arturo, ese punto es bien importante. ¿Eso significa que el tipo de cambio acá en Chile, el precio del dólar, podría seguir subiendo o más bien mantenerse en los niveles en los que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Esta decisión le agrega presión al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, como conversábamos recién, son tasas más altas durante más tiempo. Eso fue el mensaje principal de la FED en la reunión. Y eso sabemos que fortalece el dólar a nivel global. Pero también, por ejemplo, ayer cayó mucho el precio del petróleo, cayó un 2%, eso también ayuda al dólar. Y nosotros, por lo menos en Neconsult, vemos que, dado los niveles de los fundamentales, es decir, el precio del cobre, el petróleo, las tasas, el dólar estaba un poco escapado. ¿Qué quiere decir eso? Que dado los niveles del precio del cobre, del petróleo, nosotros esperábamos un dólar un poco más bajo, más apreciado a nuestro peso, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso, nosotros igual en el mediano plazo en Neconsult estamos anticipando una baja del dólar, pero siempre están estas sorpresas. Si es que la FED llega a, por ejemplo, a sorprender y decir que va a subir aún más la tasa, el dólar, va a subir. De acuerdo. Y también pueden haber otras sorpresas, por ejemplo, una China que se acelera más, eso va a afectar el precio del cobre. Sí. Todas Arturo, esas sorpresas van a también mover el dólar. Sí, ayer Jerome Powell en su mensaje decía que él todavía veía como viable la posibilidad de un aterrizaje suave en este proceso de ajuste que está realizando la economía de Estados Unidos. ¿Tú lo ves viable también? Sí, lo vemos viable. Pero también, como el mismo presidente Powell, ¿verdad?, dijo, es viable, pero, porque le hicieron la misma pregunta, pero todavía hay mucha incertidumbre. Pero los datos ahora últimos apuntan a que esto es posible, ¿verdad? ¿Qué significa un aterrizaje menos forzoso o soft landing? Implica que van a poder controlar la inflación, que ahora último está pasando, o sea, la inflación está tomando la dirección correcta, y sin aumentar mucho el desempleo y sin entrar en una recesión fuerte en Estados Unidos. Y la verdad es que los últimos datos apuntan a eso. El mercado laboral se está normalizando, se están creando menos empleos, pero todavía sigue sano. Se están creando 200.000 empleos mensuales, que es lo que históricamente ha creado Estados Unidos, y también los salarios están empezando a caer, pero están volviendo a sus niveles normales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La inflación está convergiendo a su nivel que tiene que converger, y el mercado laboral no está aumentando mucho el desempleo y no está debilitándose mucho la creación de empleo. De acuerdo. Así que nosotros por lo menos sí vemos un escenario posible. Bueno, como decías tú al comienzo, todo esto nos importa mucho porque es la primera economía mundial y esto tiene repercusiones para el resto del mundo y, por cierto, también para Chile. Ahora, ¿está descartado un riesgo de recesión, Arturo? No, de hecho, la mayoría de los analistas apunta a una recesión, pero una recesión muy leve. Esa sería una desaceleración económica de Estados Unidos en el primer semestre de 2024. Pero no una recesión de los niveles pre-subprime, muy lejos de eso. O sea, es una desaceleración económica, una recesión más bien moderada, y también con posibilidad de que no exista esta recesión. De acuerdo. Arturo, para ir cerrando, ¿cuáles crees tú que son los principales riesgos que está enfrentando la economía de Estados Unidos para evitar esa recesión? Yo diría que los principales riesgos van de la mano de dos elementos. Primero es que la inflación sea más persistente de lo que estamos anticipando y que por lo tanto la FED tenga que subir mucho la tasa, y en el sentido se le pase la mano con la tasa, y a medida que eso pasa pueden salir algunos otros, como dicen, cadáveres del closet, como fue por ejemplo el banco, el Silicon Valley Bank, ¿verdad?, que terminó quebrando. De acuerdo. Entonces, una tasa muy alta durante mucho tiempo puede inducir a otros problemas financieros. Eso sería uno de los principales riesgos. Entonces, una inflación persistente y una tasa de la FED que se le pasa la mano. Y otro riesgo es que los problemas geopolíticos vuelvan a resurgir. Por ejemplo, una guerra ruso-ucraniana, que se interrumpan de nuevo las cadenas logísticas y eso haga que el precio de alimentos aumente mucho. Esto también potenciado con el fenómeno del niño climático, ¿verdad?, que está poniendo presión en ciertos alimentos.
también con el aumento del precio del petróleo a nivel global. Esos dos elementos podrían hacer que la inflación también de nuevo sea mucho más persistente en Estados Unidos y volvamos a este mismo problema de que las tasas van a tener que estar muy altas y eso ya va a poder generar un quiebre y una recesión de nivel mayores. Sí, riesgos que están latentes y, por cierto, también para la economía chilena. Arturo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián, un gusto. Gracias por el contacto. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.